Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente desde Chile su amigo Bonor Troncoso y los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias para que podamos conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Ven, suscríbete para que de esta forma podamos difundir la palabra de Dios en el mundo católico. Chao y que estén todos ustedes muy bien. En esta oportunidad, queridos hermanos, haré la revisión de 6 textos para analizar pasajes clave de las Sagradas Escrituras que estén relacionadas con el catolicismo. Y lo vamos a hacer de este bello ejemplar de la Biblia de Jerusalén, quinta edición, revisada y aumentada, publicada por la editorial española Desclée de Brouwer. Por la editorial Desclée de Brouwer, y que vas a conocer aquí en tu canal Coleccionista de Biblias. Pero antes de hacer la revisión y el análisis de estos 6 pasajes, recuerda darle like a este video para que muchas más personas puedan conocer el contenido de este canal. Y si aún no estás suscrito, hazlo para que de esta forma podamos difundir la palabra de Dios en el mundo católico. Bien, queridos hermanos, entonces vamos a hacer la lectura de 6 textos bíblicos que fueron solicitados por un hermano suscriptor, quien me pidió que analizara los textos de Isaías 7:14, Mateo 6, capítulo 6, versículo 7, Juan capítulo 1, versículo 42, Juan capítulo 2, versículo 4, Hechos capítulo 20, versículo 28 y Primera de Corintios capítulo 9, versículo 5. Entonces lo vamos a hacer de este bello ejemplar de la Biblia de Jerusalén, quinta edición, de tapa dura, publicada por la editorial Desclée de Brouwer. Una excelente Biblia para poder estudiar las Sagradas Escrituras. Entonces, hermanos, vamos a ir al interior de la Biblia de Jerusalén, que es la versión del año 2018. Y el imprimatur lo tiene para la quinta edición por la Conferencia Episcopal Española el 2 de octubre del año 2018. Bien, hermanos, entonces vamos a hacer la búsqueda del libro de Isaías. Vamos a avanzar por el Antiguo Testamento para encontrar el libro de Isaías. Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. Acá está el capítulo 7, hermanos. Capítulo 7 de Isaías, versículo 14, que está al otro lado de la página. Entonces, el versículo 14, que está aquí, dice así: Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. Mirad, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Voy a repetir el texto, hermanos. Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. Mirad, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel. Entonces, allí tenemos el texto y vamos a ver qué es lo que dice el comentario de 7:14. Entonces, dice así. Es bastante extenso, hermanos. 7:14a. A pesar de todo, Dios da a Ahaz la señal que se ha negado a pedirle. Es el nacimiento de un hijo cuyo nombre Manuel, es decir, Dios con nosotros, es profético y anuncia que Dios protegerá y bendecirá a Judá. En otros textos, Isaías descubrirá con más precisión algunos aspectos de la salvación traída por este niño. Estas profecías son expresión del mesianismo real, esbozado ya por el profeta Natán, y que más tarde reiterarán. Dios concederá la salvación por medio de un rey, sucesor de David,
La esperanza de los fieles de Yahvé descansa en la permanencia del linaje davídico. Incluso si Isaías se refiere inmediatamente al nacimiento de un hijo de Ahaz, por ejemplo, Ezequías, y esto parece probable a pesar de las incertidumbres de la cronología, y al parecer así lo entendió el griego al leer el versículo 14, tú le pondrás por nombre, se presiente por la solemnidad dada al oráculo y por el sentido estricto del nombre simbólico dado al niño, que Isaías atisba en este nacimiento real, por encima de las circunstancias presentes, una intervención de Dios encaminada al reino mesiánico definitivo. De este modo, la profecía del Emanuel rebasa su realización inmediata y los evangelistas y posteriormente toda la tradición cristiana ha reconocido legítimamente en aquellas el anuncio del nacimiento de Cristo. Entonces aquí se ve que la profecía, de acuerdo a la tradición cristiana, está enfocada en el nacimiento de Cristo. Después 7:14. La traducción griega dice la Virgen, es decir, la Septuaginta dice la Virgen, precisando con ello el término hebreo alma, que designa a una muchacha o una joven recién casada sin concretar más. Pero el texto de los 70 es un testigo de alto valor de la antigua interpretación judía, que quedará consagrada en el Evangelio de Mateo 1:23. Ve aquí el anuncio de la concepción virginal de Cristo. Porque, hermanos, a pesar de que acá en el versículo 14 se diga doncella, acá explica en la nota que en la Septuaginta se habla de virgen. La Septuaginta acá traduce virgen. Y por esa razón, en el Evangelio de San Mateo 1, versículo 23, si nosotros lo buscamos, dice virgen, hermanos. No dice doncella como aparece acá, porque sigue la tradición de la Septuaginta. Entonces, si buscamos en Mateo, San Mateo 1, 23, para poder entender mejor este texto, San Mateo 1, 23 dice así. Acá está el 23. Dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel. Entonces, hermanos, si usted se da cuenta, aquí continúa con la tradición de la Septuaginta, y recuerde que la Septuaginta fue el texto oficial que utilizaban los cristianos primitivos. Entonces, por esa razón aquí dice virgen y no aparece doncella, ya que en hebreo doncella es alma. Bien, y acá es virgen en hebreo, de acuerdo a lo que, en hebreo, en griego, tal como lo dice la Septuaginta. Entonces, ahí ya tenemos la lectura y el comentario de Isaías 7:14. Ahora, si hacemos la lectura de San Mateo, nos quedamos acá en Mateo, capítulo 6, versículo 7. San Mateo 6, versículo 7, que dice de la siguiente forma. Ahora, ahí está entonces 6, San Mateo, capítulo 6, versículo 7. Ahora bien, cuando oréis, no charléis mucho como los paganos, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. Entonces repetimos aquí, ahora bien, cuando oréis, no charléis muchos como los paganos, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, hermanos, acá habla dice, no charléis mucho, no charléis mucho, lo cual significa palabrería, hablar demasiado. Entonces, esta traducción estaría correcta y no como aparece en la Biblia Reina Valera 1960, en donde aparece la expresión vanas repeticiones. ¿Para qué? ¿Por qué dice vanas repeticiones? Porque esa traducción es para hacer un ataque directo al rezo que realizamos los católicos. El original dice no charléis muchos, no charléis mucho, o palabrería en este caso, hermanos. Y acá en el 6.7 el comentario dice lo siguiente. El verbo griego batalogei es interpretado de diversas formas. Algunos traducen no digáis cosas vanas. Otros recuerdan los papiros mágicos que multiplicaban fórmulas supuestamente mágicas para rendir a las divinidades.
Finalmente, otros precisan, no digas bata, palabras sin sentido, sino Padre nuestro. En cualquier caso, el error de esta oración, pagana ver, no radica en ser larga, sino en pretender presionar de esta forma la divinidad. Entonces, hermanos, aquí en ninguna parte se habla de vanas repeticiones. Sería una buena traducción de la Biblia de Jerusalén. Ahora vamos a hacer lectura del libro de San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1, versículo 42. San Juan, capítulo 1, versículo 42. Que dice de la siguiente forma. 1:42. Dice: y le llevó donde Jesús, fijando Jesús su mirada en él, le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo el cambio de nombre que hizo Jesús a Simón, y le cambió el nombre de Simón a Cefas, que significa piedra. Entonces ahí ya sabemos, hermanos, que Pedro es la piedra. Vamos a ver si hay alguna explicación del 1:42. Aquí aparece y dice: Jesús conoce misteriosamente a cuantos se le acercan. Al dar un nuevo nombre a Simón, Cefas en arameo, le confiere una nueva vocación. Entonces ahí está la excelente traducción de que Simón significa Cefas y Cefas es piedra, ya que el apóstol Pedro es la piedra base en la cual se fundó la iglesia, y nuestro Señor Jesucristo es la piedra angular, que no es lo mismo, hermanos. Pedro es la piedra base y nuestro Señor Jesucristo es la piedra angular para impedir que la iglesia caiga y sea derrotada por la fuerza del infierno, tal como Él lo prometió. Ahora vamos a hacer lectura del libro de San Juan, capítulo 2, versículo 4, que dice así. 2:4. El 4 está allí, hermanos. Dice: Jesús le respondió: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces vamos a repetir la lectura del 4. Jesús le respondió: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Es una buena traducción también, hermanos. Vamos a leer qué es lo que dice en Juan 2:4. Tiene varias explicaciones en la Biblia de Jerusalén, que literalmente significa: ¿qué a mí y a ti? Semitismo bastante frecuente en el Antiguo Testamento. Eso significa entonces, cuando le respondió a la Virgen Santísima, literalmente, ¿qué a mí y a ti? Es un semitismo bastante frecuente. Se emplea para rechazar una intervención que se juzgue inoportuna y hasta para indicar a alguien que no se quiere mantener relación alguna con él. Solo el contexto permite precisar el matiz exacto en cada caso. Aquí Jesús presenta a su madre la dificultad de que todavía no ha llegado su hora. Entonces, ahí usted tiene la explicación de San Juan, capítulo 2, versículo 4. Ahora vamos a ver el penúltimo texto, que es el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. 20, acá está el capítulo 20, versículo 28, que está acá. Y dice así: tened cuidado de vosotros y de toda la ley, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes, para pastorear la iglesia de Dios, que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Entonces vamos a repetir: tened cuidado de vosotros y de toda la ley, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes, para pastorear la iglesia de Dios, que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Vamos a ver qué es lo que dice la nota de Hechos 20:28. Y dice así:
En el Antiguo Testamento, la metáfora del rebaño designa al pueblo de Dios y a los evangelios, al grupo de discípulos. Aquí se ha aplicado, si no a la iglesia en general, al menos a una iglesia local. Jesús es el pastor supremo y único. Y después dice 20:28, o bien observadores o inspectores, griego, episcopo, análogo, término en Qumrán para designar a uno de los responsables de la comunidad. Esta metáfora define aquí la responsabilidad colectiva de los presbíteros para con la iglesia. Ver 1 de Pedro 5:2, donde el verbo correspondiente episcopeo es aplicado también a los presbíteros. En 1 de Pedro 2, 25, donde el sustantivo es aplicado a Cristo pastor. Esta responsabilidad, semejante a la de un pastor para con su rebaño, es muy general, pero atañe en particular a la unidad y salvaguardar de la iglesia. El término en cuestión es igual a obispo, designará más tarde al responsable de una iglesia local. Entonces acá, por lo que aparece en la explicación, cuando habla que en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes, se refiere al obispo para pastorear la iglesia de Dios, según lo que aparece en la nota. Y por último, vamos a hacer lectura de 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 5. 1 Corintios 9, versículo 5. Que está acá, 9:5, que dice así: no tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Palabra de Dios, gloria a ti, te alabamos, Señor. No tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Entonces vamos a hacer lectura de la nota de 1 Corintios 9:5, que dice así, 9:5. Dice la nota, literalmente una mujer hermana, eso significa una mujer hermana. Puede traducirse también una esposa creyente. Podría tratarse a sí mismo de cristianas que asistían a los enviados de Cristo, del mismo modo que algunas mujeres acompañaban y ayudaban a Jesús. No hay detalles sobre las actividades apostólicas de los hermanos del Señor y Cefas. Entonces, hermanos, acá habla de una mujer hermana, que son mujeres que asistían o acompañaban y ayudaban a los hombres en el proceso de la evangelización. Entonces, hermanos, aquí hemos visto la traducción y la explicación que nos trae la Biblia de Jerusalén de los textos de Isaías 7:14, Mateo 6:7, Juan 1:42, Juan 2:4, Hechos 20:28 y 1 Corintios 9:5, que conociste acá en tu canal Coleccionista de Biblias. Queridos hermanos, la idea es hacer esto con diversas traducciones de la Biblia a lo largo que sigamos avanzando con la publicación de diversos videos. No quise hacer una comparación paralela, por lo menos de estos textos, porque sería bastante extenso el video. Y la idea es que sea productivo y usted va a realizar las comparaciones entre una traducción y explicación, comparando un video con el otro. ¿Bien, hermanos? Bien. Recuerda suscribirte en mi canal Coleccionista de Biblias para que podamos conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Y no solamente el mundo católico, sino que también vamos a conocer traducciones que existen de nuestros hermanos separados para que los podamos comparar y puedas identificar que no son textos que pertenecen a nuestra Santa Iglesia. Recuerda, hermano, leer la Biblia todos los días por 15 minutos, para que de esta forma te puedas instruir y puedas pedirle al Señor, mediante la oración, su Espíritu Santo, para que leas la Biblia mediante la enseñanza de la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia, y no caer en la soberbia ni en el espíritu de rebeldía, para que podamos leer con seguridad e interpretar con seguridad un texto bíblico tal como lo enseña la Santa Madre Iglesia.
Bien, queridos hermanos, nos vemos en un próximo video, si Dios así lo quiere, y que Santa María siempre Virgen ruegue por cada uno de nosotros. Chao, y que estén todos ustedes muy bien.